Bueno, siempre un gusto saludar y charlar con Caro Stanley. ¿Cómo andas, Caro? ¿Qué tal? ¿Todo ¿Cómo bien? estás, Ale? Bien, muy bien, gracias. ¿Tu apellido es, qué origen es, Stanley? Irlandés. Ah, irlandés. Irlandés. Pero viene, o sea, ¿tenés algún familiar que haya nacido en Irlanda o...? Familiar lejano. Padres de mis abuelos, digamos. Ya mis abuelos nacieron todos acá en Argentina. O sea, sos tercera generación en Claro. Argentina. Ya los Stanley. Así es. ¿Cuánto hace que estás en tu cargo? ¿Ya llevas 3 años? 3 años y medio. Asumí con Mauricio en diciembre de 2015. Pero vos venías con él antes. Sí, yo había estado 4 años como ministra en el gobierno de la ciudad. Y antes, esos 4 años anteriores, trabajando primero con María Eugenia, que era ministra de Desarrollo Social de la ciudad, y 2 años como legisladora de la ciudad. ¿Cómo están las cosas? Te lo pregunto en líneas generales. ¿Cómo las estás viendo? ¿Las estás viendo difíciles? ¿Estás viendo el sol detrás de las nubes? ¿Qué ves? Bueno, creo que este último tiempo fue un mes, digamos, donde por lo menos la estabilidad que sentimos todos, haber podido empezar a controlar la inflación, empezar a ver una baja en ese sentido, ver estabilidad en lo que son las variables económicas, nos dio a todos un poco de tranquilidad. Ahora, sin dejar de saber qué es lo que está viviendo cada argentino, Claro, qué es lo que está pasando en cada casa. A eso iba. Cortame un poquito el aire ese pobre Charlie que hace bastante frío. Una cosa es cuando hablamos de pobreza o el INDEC marca el índice de pobreza o se hace un estudio del índice de pobreza de la Católica. ¿Qué es la pobreza en sí? Vos que la tenés mano a mano, cara a cara. ¿A qué le llamas pobreza? La pobreza es una situación que está transitando una persona, una familia, de la que claramente puede salir, que trabajo todos los días para que esa persona o esa familia pueda salir de esa situación, que tiene que ver, como vos decías recién, una parte con los ingresos, y es la plata que tiene todos los meses para poder llegar a pagar no solo la comida, sino también algunos servicios básicos, pero también tiene que ver con lo que yo llamo dar oportunidades, tener oportunidades, el lugar donde vive, si tiene o no una vivienda, si el lugar donde vive tiene asfalto o no, si tiene cloaca, si tiene agua potable, si tiene un lugar cerca donde mandar a sus hijos a la escuela, si tiene posibilidades de cuidados de salud. Todo eso es lo que compone la situación de una familia. ¿Y vos creés que ustedes encaran de manera diferente todo eso a lo que lo encaraba el gobierno pasado? Porque alguna vez hemos hablado al aire y también algún off, donde vos estabas bastante enojada, cómo se trataba a esa clase de argentinos en el gobierno pasado. ¿Vos sentías que en algún punto era mucho más... estaba más desnaturalizada esa relación? O sea, que se daba, pero se pedía a cambio. Sin ninguna duda, creo que somos distintos. Creo que ¿En eso vos creés que son distintos? En eso estoy absolutamente convencida de que somos distintos. A ver, bajámelo a tierra y dame ejemplos, por ejemplo, sin dar nombres propios, porque por ahí no los tenemos, pero ¿a qué le llamamos esto? Ser distintos, lo primero tiene que ver con algo que vos mencionaste, que es el INDEC, y es el hablar con la verdad. Está bien, pero... No es solo decir que nos preocupamos. El INDEC es macro, el INDEC es un número macro, es algo macro. Vamos a lo micro, al te doy pero me das. ¿Vos cuando das algo, vos querés algo a cambio? Nunca. Te puedo decir que en 15 años que llevo trabajando en esto, nunca pedí nada a cambio. ¿Y qué te podrían dar a cambio si vos tuvieses que pedir? ¿Venite a una movilización o qué? Esa es la diferencia fundamental entre una política clientelar, donde vos estás esperando que hagan algo a cambio de eso que das, y nosotros que entendemos que es el derecho de las personas. La persona que vive hoy en situación de pobreza es una persona que no tuvo las mismas oportunidades que vos y que yo. ¿Pero qué es cliente? A ver... Por ahí te pregunto algo re sonso y choto, pero no, explícame lo que es clientelar. Pedir el voto, decir que les dan a cambio de un voto, decir que les dan a cambio de ir a una movilización. A ver, claro, pero si vos me pedís que yo te dé el voto, en el cuarto oscuro estoy solo. O sea, no me podés controlar mi voto. ¿Cómo me controla? Te podés decir, dale, dame 2 kilos más de azúcar, yo te lo doy al voto. Esto, creen que yo le voy a dar el voto y después voto a quien quiero. ¿Cómo hacían a controlar que te pudieran pedir un voto? Porque se genera una situación de miedo, generan miedo en el otro a que pueden hacerle perder eso que recibe por derecho. De hecho,
cuando nosotros asumimos en el ministerio, parte de los planes sociales se daban a través de organizaciones sociales. Hoy ningún plan social hay un intermediario. Estamos nosotros y está la persona que lo recibe. Están ustedes y está la persona que lo recibe, o sea, el que recibe el plan. De manera directa. ¿Y antes que había un puntero? Alguien en el medio que decía si lo recibía, si no lo recibía o si le correspondía. O sea, ¿cómo era antes? Yo iba y era encargado de tal barrio, de tal movimiento social, me dabas a mí los 5 millones de pesos por mes y yo lo repartía. Y vos decías quién lo merecía, quién no, quién había hecho algo, quién no. ¿Era así? En cambio, era así. Hoy nosotros decidimos que eso se da directamente a cada una de las personas, que para darle a cada una de las personas eso que recibe como beneficio social, tiene que pasar por una oficina del Estado, una oficina de ANSES, llenar una encuesta, una información donde nosotros verificamos que esa persona realmente tiene esa necesidad y además le pedimos que a cambio de eso termine el secundario en el caso de que no lo haya terminado y se capacite en algún oficio. Escuchame otra cosa, Caro. No lo entiendo mucho o no, si bien lo estudié y lo leí, pero te tengo acá y te lo pregunto a vos de frente. No entendí mucho el ruido con Grabois, o con los planes, o con lo que él cobraba, o con el ejemplo Grabois, o como tantas otras grupos de agrupaciones sociales. ¿Qué pasó con Grabois? A ver, contame, ¿cómo es tu relación con Grabois? ¿Cuál es tu relación con Grabois? Bueno, yo cuando asumí el ministerio tuve una relación, digamos, de vincularme con todos los actores sociales. Él era un actor social, sigue siendo un actor social, y así como me reuní con él, me reuní con muchísimas personas que son referentes sociales, referentes de organizaciones de la sociedad civil, con referentes de la iglesia, de iglesias evangelistas, de distintos cultos. Y fui construyendo una relación de entender que todos queríamos un mismo objetivo y ese objetivo tenía que ver con llegar a las personas que más necesitan, llegar a las personas y a las familias que tenían que salir de esa situación y de esa manera poder intercambiar ideas. Yo siempre digo que a través del diálogo uno crece y uno puede aprender también, no hay verdades absolutas. Él era uno más. Bueno, él era uno más. ¿Y tuviste algún inconveniente? No, yo no tuve inconvenientes directos. Lo que pasa es que una cosa era mi relación con él cuando él era un referente social y otra cosa es cuando él decidió hacer militancia partidaria. ¿Y cuál es el cambio, Caro, ahí? No, bueno, y él tiene ya una perspectiva, digamos, de militancia partidaria donde ya la representación que ejercía desde lo social se transforma en algo que tiene que ver con una política partidaria. Perdóname, ¿él no podría decirte, puedo hacer las dos cosas? ¿Es siendo mi parte política de mi parte social? O sea, sí, ok, milito dentro del kirchnerismo o del fernandismo, pero mi parte social está demasiado entrenada como para dejarla. Pero él eligió y decidimos, digamos, que él iba a seguir su parte partidaria y quedaron otros referentes sociales de las distintas organizaciones. ¿Te llevas bien con ellos? Siempre hay como una instalación que es que a ustedes les sacaron mucha guita, o sea, les sacaron mucho más que incluso al gobierno pasado. Que ustedes fueron abiertos, dados, macanudos, estuvieron siempre dispuestos y nada. Y hubo muchísima entrega de dineros y de planes para muchísima gente que los necesitaba, pero que no se terminaron los cortes, no se terminaron las manifestaciones, no se terminó el ruido ni el lío. ¿Eso es equivocado verlo así? Sí, yo acá separo dos cosas. A ver. La primera tiene que ver con esto que hablábamos al principio. No hay intermediarios hoy. Una cosa que dijimos que íbamos a hacer y que hicimos fue a las personas que necesitan una ayuda social, un acompañamiento social, un plan social, trabaja directamente con el ministerio o con el Estado. Entonces no hay intermediarios. Distinto es pensar en que uno puede tener un diálogo. Entonces no hay una entrega a las organizaciones ni de dinero ni de cosas a la organización. La entrega es directa a la persona. Hoy cada persona que cobra un plan social, como te decía, hizo su entrevista en ANSES. ¿Cómo lo cobra, Caro? Tiene una tarjeta de débito en el Banco Nación, todos los meses presentando sus certificados de capacitación, porque hoy también lo que tiene que hacer es capacitarse y terminar el secundario, porque entre las cosas que descubrimos... Si no, ¿no lo cobrás? Si no, no lo cobrás.
Pero no lo cobras realmente. Realmente no lo cobras. De hecho, cuando hay algún incumplimiento de esto, lo que se hace es no se deposita, la persona se presenta en muchos casos, pregunta por qué no cobró el plan social y se le explica que tiene que presentarse en sus capacitaciones y tiene que terminar el secundario o anotarse, digamos, estar anotado en lo que es terminar el secundario. Yo sé que... ¿Por qué te preguntaba de la pobreza? Claro, ahora voy a pasar a otra cosa que es el narcotráfico. Vos venís de una familia sin problemas, como la mía, o sea, a nosotros ni a ninguno de los dos nos faltó, por lo menos, no sé, creo que a vos no te faltó para comer, tuviste estudio, tuviste abrigo, tuviste todo lo que necesitabas. ¿Cómo ejercitaste el músculo de la sensibilidad cuando vos no viviste absolutamente ninguna carencia de la que vive mucha gente? ¿Cómo sabés que 1 kilo de arroz te salva o no una semana o 10 días en una familia carenciada? Porque hay muchos del gobierno de Mauricio que no vivieron esa. Siempre se les criticó eso. Y ¿qué van a vivir estos si estos fueron ricos de cuna y no tienen la sensibilidad de saber lo que es cobrar el aguinaldo 3 días más tarde o que no te paguen un mes el sueldo? Si son millonarios todos. Sacalo a Mauricio porque es de otra liga y es presidente. O por ahí también podría tener él su sensibilidad más desarrollada. La vivió en Boca, era gobierno de la ciudad. O sea, viene más entrenado Macri para eso. Ya pasó una etapa de entenderla. Pero hay un montón de CEOs que se los notaba bastante insensible. Te lo pregunto a vos porque tu lugar es hiper conectado con lo social. Se te nota una mina hipersensible. Pero a ver, ¿qué te pasó? ¿Te entrenaste con eso? Es escuchar, es poder ponerte en el lugar del otro. Ponerte en el lugar del otro es que te debe pasar a vos cuando escuchás a las personas. Es entender qué le está pasando y en algún punto que te pase a vos, te pasa adentro. Empezás a sentir eso que siente el otro. Sí, claro, ¿y cómo pero no vas a sentir que una persona, si no cobra el sueldo, no le da de comer a los hijos? Si una persona le aumenta el arroz, tal vez no llega a comprar todo lo que compraba el mes anterior. Digo, eso porque te lo cuentan, eso porque yo no trabajo atrás de un escritorio, lejos estoy de eso, y todos los días, y quiero escuchar todo, quiero escuchar al que sufre, quiero escuchar al que necesita, porque de ahí aprendo también, de ahí nace mi trabajo, de ahí nace el poder hacer mejor mi trabajo, porque mi trabajo se basa en escuchar y entender qué le pasa al otro. Y eso no tiene que ver con de dónde venís. Cuando te dicen, después de esto que me estás contando que vivís, te dicen, cortá esa partida. A partir de ahora vas a achicarte en un 2,7, porque un Excel en una planilla de uno de los de arriba te da que tenés que achicarte en 2,7 en una partida presupuestaria para jubilados que eran ayudados en un centro jubilado de Chaco, ponele. ¿Y sabés lo que peleo? Porque como conozco y porque estoy, porque siento eso que le pasa a la gente, doy la pelea. O sea, tenés que dar la pelea para abajo y para arriba. Y explico por qué no, por qué esa partida es importante y explico por qué es fundamental que hagamos lo que estamos haciendo. Y porque hay conciencia y porque somos un equipo y entienden que en un país donde el 30, el 32%, el 28% es pobre, necesitamos trabajar por ellos, porque la pobreza en la mayoría de los casos es falta de oportunidad. Pues es que yo te escucho, tengo 200 preguntas y no te hice ninguna, porque me voy enganchando con vos. Cada vez que charlo con vos me voy enganchando y como si estuviésemos tomando un café en un bar y me estás contando esto y yo te lo pregunto por mi curiosidad también innata. Yo entrevisté a mucha gente del gobierno pasado, a quienes estaban en tu lugar y gente que venía y representa hoy, vuelve a intentar ganar un lugar en la política. Ellos me dicen que tienen mucho más sensibilidad social que ustedes porque venían más conectados con lo social, porque son progresistas, bastante más progresistas que de pronto un gobierno como el de Mauricio, que tenían otra conexión. Por supuesto que había muchísimas cosas muy malas, como de pronto punteros y tantas otras cosas, pero dice, ahí no nos podés correr, Fantino. Nosotros teníamos más sensibilidad y más conexión que esta gente. ¿Qué me podés decir y qué respuesta me podés dar a eso? ¿Es cierto eso? Hay muchas diferencias. No somos lo mismo. A mí la pobreza no solo me importa, sino que sé y trabajo todos los días para cambiar eso.
Y para cambiar eso, no solo tengo que trabajar todos los días en lo que es llegar en lo inmediato, en lo que falta hoy, sino también proyectar y pensar en el mediano y largo plazo, porque de esto se puede salir, de esta situación se puede salir. Pero ¿sabés qué? Tenés que primero asumir cuál es la verdad. ¿Qué hicieron cuando empezó a aumentar la pobreza? Eliminaron el INDEC. ¿Qué hicimos nosotros? No solo lo pusimos en valor, sino que hablamos de la pobreza permanentemente. ¿No me viste a mí dar la cifra de pobreza cuando aumentó? Sí, me hago cargo. Te vi y por eso la entrevista que yo te hago a vos es a vos, Stanley, no es a vos, gobierno de Cambiemos. Porque a mí me interesa entrevistarte a vos, porque yo te conozco a vos y sé cómo Pero yo soy parte de un gobierno, de un equipo que trabaja en este sentido. Te van a hacer 143 notas de acá a las elecciones hablando del gobierno y vos vas a hablar y yo entiendo que haya un manual y tengas que declarar y está entendido. Ahora yo te hago una nota a vos y me interesa saber lo que pensás vos de esto. Y porque me lo haces a mí, me preguntás a mí, es que hasta me enojo para decirte que no es lo mismo. Pero lo del INDEC, te lo entiendo, lo del INDEC es una respuesta que me podría dar cualquiera de tus compañeros o cualquier ministro. No vos, sacalo macro, sacalo de arriba. Andame a vos, a la piel tuya, que la que se conecta día a día con la pobreza y con las necesidades. Vos me decís, no somos lo mismo. No somos lo mismo. Para empezar, todos los días camino a algún barrio. Todos los días conozco un emprendedor, conozco una familia, conozco un espacio de primera infancia, un lugar que estamos transformando. Todos los días escucho a alguien, aunque tenga que decirme que está mal, que está mejor, que esperaba más, ¿qué te dicen? que quiere algo distinto. Mucha gente sí, porque tiene todavía la esperanza de esto que te estoy diciendo. Digo, hoy estamos frente a la posibilidad de elegir dos tipos de países y también se juega en lo social. También se juega en lo social. Se juega en lo social esto que te digo, tener un intermediario o ser una persona libre, autónoma, que conozco y como me ocupé de conocer y saber quién era cada una de las personas que recibía un plan social y sé que la mayoría de esas personas, más del 70%, no habían terminado el secundario, me ocupo de que terminen el secundario, pero no porque es un capricho mío, porque hoy es una exigencia para cualquier trabajo. ¿Y qué quiero yo? Que el día de mañana esa persona no dependa de un plan, dependa de su trabajo, que es lo que ella quiere también. Porque hay otro gran mito en lo social, que es la persona que tiene un plan no quiere trabajar. Eso es un mito. Es un mito, porque hay gente que no tuvo esa posibilidad. Vos lo dijiste bien, vos y yo tuvimos una infancia que hay mucha gente que no tuvo. ¿Qué le pasa a un pibito en la villa que esos primeros años que son claves, nadie se ocupó de estimularlo, de hacerlo crecer, de cuidarlo? Llegó a primer grado y a los tumbos iba pasando de grado porque se pasa, porque por ley se pasa, porque no tenía ninguna posibilidad de aprender lo que la maestra le decía. En algún momento se cansa y larga la escuela. ¿Y sabés qué? Es el mismo que después, porque miraron para otro lado y entraron los narcos, miraron para otro lado, lo digo para ser bondadosa, entraron los narcos y ese pibito es el que después empezó no solo a consumir, sino a ser un soldadito del barrio. Vos, quiero que quede claro esto. Yo te hago preguntas, algunas no las sé y otras voy a hacer de cuenta que no las sé para que vos las puedas explicar. Porque hay una realidad con la que vos te codeás día a día que del otro lado nos están viendo de pronto en una ciudad o en un barrio como puede ser Barrio Norte o Cerro Las Rosas en Córdoba o en cualquier ciudad o pueblo de la gringada santafesina o cordobesa, que muchas veces estas cosas no se conocen, no se saben, no se viven. Te pregunto con el tema del narcotráfico, con la sinceridad con la que me contestás, ¿por qué me decís que ustedes son distintos con el tratamiento del narcotráfico? ¿Qué pasaba en una villa antes o en un asentamiento? Mira, corregime si me equivoqué. ¿Está bien decir villa? Sí, se puede decir villa, barrio popular, bueno, perfecto. Barrio. ¿Qué pasaba en una villa o en un asentamiento o en un lugar de extrema pobreza en otros años? ¿De verdad me decís que hacían ponían la mirada por otro lado? Porque no me entra en la cabeza que alguien pueda decir que entren los narcos acá porque nos sirve. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve que te entre el narcotráfico? Porque me decís, bueno, me sirve de última que, listo, Caro, te doy el plan, pero dame el voto, me sirve tu voto. Ahora, que te entre el narcotráfico no le sirve a nadie. Es suma totalmente en contra.
Claramente. Entonces, ¿por qué crees que los tiene que haber dejado entrar? Claramente en algún momento hubo complicidad, si no, no puede ser que de repente llegamos nosotros, que no hay ningún tipo de connivencia y que sabemos que vamos a combatir el narcotráfico y empezamos a derribar búnkeres, empezamos a decomisar cosas. María Eugenia Vidal tiene que vivir en una base segura porque le da combate a todo esto. Entonces, ¿cómo es? Está claro, digo, hemos escuchado que nuestro país era solo un país de tránsito, cuando sabemos lo que se produce, las cocinas las veía yo, que caminaba por los barrios. ¿Cómo era y cómo es? ¿Qué te dicen cuando vas ahora? ¿Qué te dicen? ¿No sabes lo que era antes? O sea, pasaba esto, 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 ¿realmente? Es que no me tienen que decir no sabes lo que era antes. Lo veía, porque cuando trabajaba en la ciudad también recorría los barrios, también veía de qué se trataba. Empecé en la 21-24 con el primer Hogar de Cristo, que es un centro comunitario que armaron los curas villeros en ese momento para trabajar en el tratamiento de adicciones, porque ¿qué les pasaba? Cualquier chico que empezaba a tratar de salir de esa situación volvía al barrio y era lo mismo que nada. Entonces, si vos no trabajás en conjunto como estamos trabajando hoy, con seguridad combatiendo el narcotráfico como lo está haciendo, decomisando, sacando armas, sacando drogas, derribando búnkeres o transformándolos en algo que tenga que ver con las recuperaciones, pero a la vez no trabajás en la prevención, en la atención de los que lamentablemente ya cayeron en las redes de las adicciones. Porque esto se llevó puestas muchísimas familias. Vos debés conocer madres del Paco, mujeres que con dolor, con lágrimas en los ojos te dicen, no puedo más con mi hijo. Hay cosas que ustedes tomaron del gobierno pasado que también me parece inteligente eso, no las cambiaron. Algunas cosas que estaban bien no las cambiaron. Sí. Si nos está viendo Cristina ahora, es posible que nos esté viendo. A esta hora es muy posible que nos esté viendo. Tarde, pasadas las 12 de la noche, o Alberto Fernández. Y te compran lo que estás diciendo. Dice, che, Stanley, Alberto, ¿viste lo que está diciendo Stanley? No está mal esto. Sigamos el plan de esta gente en esto, en lo social. ¿Vos creés que seguirían el plan que encararon ustedes porque está bien o se volvería atrás? Ya sé que no sos exégeta de ello, pero bueno, está bien, pero también tenés una percepción de lo que ya viviste y lo que viste. Yo creo en esto que te decía, ¿no? En escuchar y tratar de aprender del otro. Y yo sé que en estos 3 años y medio trabajamos mucho en sentar bases que son muy importantes para poder trabajar definitivamente en transformar la situación social de la Argentina. Porque como te decía antes, además de lo que es el trabajo de asistencia de todos los días, hay un trabajo de mediano y largo plazo donde tenemos claro cuál es el camino, donde tenemos claro cuáles son los ejes que hay que trabajar. Uno es la primera infancia de la que hablamos recién. Digo, si vos no trabajás con los chicos que están naciendo en la Argentina y no empezás por ahí a dar oportunidades y cuidás su estimulación, su salud, su alimentación y demás, entonces ya los estás haciendo a partir de un punto de partida distinto. También conocemos a cada una de las personas que recibe un plan, como te decía, y estamos haciendo que se capaciten, que terminen el secundario. Entonces, poder transformar eso en trabajo genuino también es parte de lo que estamos empezando a hacer y sentando las bases de eso. Caro, me quedan 3 minutos de nota y empiezo a vender porque no llegamos. Llevamos casi 20 y pico minutos charlando, voló esta charla. ¿Crees que ganan? Sí, creo que ganamos. Convencida. ¿Tiene algún tipo de asidero o es pensamiento mágico religioso? No. Creo que ganamos. Estoy convencida. Creo que los argentinos, a pesar de que todavía hay muchas familias, como te decía, que la pasaron mal y que sienten que la economía recién se está empezando a acomodar, creo que hoy se plantean 2 tipos de Argentina. Una Argentina donde las instituciones valen, donde la justicia es independiente, a una Argentina donde los jueces que persiguen a determinados funcionarios son condenados por el partido que gobernaba, una Argentina que claramente empieza y termina obras y que todo el presupuesto va a esa obra y que no va a bolsos que son pasados por arriba de la pared del convento. Una Argentina que dijo basta a los intermediarios y que decide trabajar directamente con cada una de las personas y darle dignidad a las personas. Contame vos, Caro, yo te juro, te sigo, pero esto me estás diciendo, te lo voy a escuchar decir muchas veces más. Sí. Y vos
¿Y tenés yo? tu dermis conectada con la realidad porque Todos caminás los la días, calle. Entonces, sí. todo eso que me dijiste me suena a Durán Barba. Ahora hablame vos, Caro Stanley. ¿Por qué me dijiste enseguida, recontraconvencida, Ale, ganamos? Porque vos caminás la calle, no te borrás ni estás escondido en una oficina. Vos das la cara y caminás. O sea, dentro de esa caminata te debes bancar alguna puteada, muchísimos pedidos o recriminaciones, angustia, pero no duraste un segundo y me dijiste ganamos. ¿Qué te dice la calle a vos? Primero porque toda esa etapa de angustia estuve en la calle. Entonces estaba ahí, al lado de la gente, ¿Y vos viviéndola con ellos y acompañando ese momento. ¿Qué te dicen? ¿Los vamos a votar? Sí, y en ese momento sentían que acompañarlos era la mejor manera de poder estar. O sea, te llama Marcos Peña, por hoy te dice, che, toma un café. Estás tomando un café, cerrá la puerta. Entre vos y yo, te quiero preguntar, ¿qué sentís, Caro? ¿Qué olfateás? ¿Qué crees? ¿Ganamos? Que sí, que cada uno de esos argentinos con los que yo trabajo, que antes tenían que tomarse 3 colectivos para hacer un trámite y que hoy llegamos con el Estado, hay todas las oficinas del Estado, ¿vale? Todas, en el medio del barrio, la plaza del barrio, todas las oficinas del Estado y pueden hacer el DNI, hacer su trámite en ANSES, vacunan a sus hijos. Eso es tan diferente, eso es el día y la noche. Entonces te voy a decir algo a vos acá y queda grabado. Si ganan, te deben varios goles a vos y a tu secretaría, y me hago cargo, a tu ministerio en realidad. Me hago cargo de lo que digo. Te deben mucho. Porque esa gente a la que vos estás hoy nombrando es a la que constantemente tus rivales políticos dicen que a ustedes no los soportan más, que son los que más han sufrido, que les han arrasado con lo poco que tenía, que no comen, que están realmente muy mal y que están desesperados esperando un cambio de rumbo político y económico en Argentina. Entonces vos venís acá y me decís, yo estoy en el frente de batalla ahí. Yo estoy ahí, Entonces, si ganan, te van a deber mucho, Caro. No solo estoy, camino, escucho. Yo camino sin custodia, voy por cualquier barrio. ¿Eugenia gana para entro una a los provincia? lugares. Sí. Los bonaerenses saben que hay una diferencia abismal en la provincia. Ale, vos también lo sabés. Digo, la provincia es otra. La provincia está dando batallas que no dio nunca. La provincia está terminando obras que era impensado. Hay gente en la provincia de Buenos Aires que yo creo que no pensó que esto podía pasar en la provincia de Buenos Aires. Y claramente no le llegó a todos todavía, porque la provincia es enorme. Es enorme y seguramente hay algunos que están más enojados porque a él en persona no le llegó. Pero tenés 1 millón de personas con cloacas, 1 millón, que antes no tenían por desidia, porque se robaban la plata, porque no les importaba hacer la obra. Y me vas a decir que es lo mismo, que les importaba la pobreza. Tenés casi 800.000 personas con asfalto. ¿Sabes lo que es el asfalto? Es que llueve y esa mamá puede llevar a su hijo igual al colegio. Antes se embarraba hasta acá y había días que no podía ir al colegio, que pasa el transporte público, que pone en su currículum un domicilio. ¿Vos sabés lo que es eso para la vida de una persona, la dignidad de una persona? A la gente en la provincia de Buenos Aires le cambió la vida. Y hoy, a los que todavía no les llegó eso, que sepan que les va a llegar, porque yo la conozco a María Eugenia. No va a parar hasta que le llegue a cada una de las personas que viven en la provincia de Buenos Aires. Estoy segura. Sos buena, mamita, no sé cuánto le vas a poner el lomo a la campaña, pero sos picante para hablar, Caro, un gusto, un placer tenerte. ¿Me das tiempo para una última pregunta? ¿Cómo estás con la iglesia? ¿La iglesia está bien con ustedes o no? Sí, yo siempre tuve buena relación, sigo teniendo buena relación, trabajo mucho sobre todo con la iglesia que está en los barrios, ¿no? Con cada uno de estos curas villeros, con cada uno de los que está ahí en el barrio, trabajo mucho, trabajo temas de adicciones, trabajo ¿Y con los espacios de primera protestantes infancia. cómo estás? Con las iglesias protestantes, ¿no? Con las evangélicas. Muy bien también. Sí, tienen un gran trabajo territorial. Gran trabajo territorial, trabajan mucho en los barrios, trabajan mucho acompañando jóvenes, hacen muchas actividades. Y la verdad que, como te decía al principio, todos quienes son actores sociales, están en el territorio y trabajan con las familias que son las más vulnerables, nosotros estamos ahí para trabajar en conjunto. Y con los shintoístas y con los Hare Krishnas, ya iba preguntando. Che, gracias, Caro. No, muchísimas gracias a vos. Un gusto tenerte, Caro. Gracias.